Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha dejado al mundo patas arriba. Nada más y nada menos que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Quién lo hubiera imaginado? La verdad es que nadie, o casi nadie. Es que si lo piensas, Uh, las predicciones previas a la elección, sobre todo los medios occidentales, no podrían haber estado más equivocadas. Totalmente. Es como si todos hubiéramos apostado al caballo equivocado en una carrera y de repente llega el caballo negro y se lleva la victoria. Lo que más me llama la atención es esa desconexión total entre lo que se decía y lo que realmente sentía la gente. Es cierto. Es un recordatorio de que siempre debemos buscar diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por una sola narrativa. Exacto. Y hablando de narrativas, ¿recuerda cómo algunos medios ya estaban prácticamente decorando la oficina oval para Kamala Harris? ¿Cómo olvidarlo? Pues ahí tienes un ejemplo perfecto de cómo las cosas no siempre salen como esperamos. Esta disparidad entre la narrativa mediática y el sentir del electorado nos obliga a reflexionar. Tenemos que hacernos preguntas importantes sobre los posibles sesgos en las fuentes de información y la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si nos adentramos en el meollo del asunto, los análisis que hemos revisado mencionan factores económicos y sociales como claves en la victoria de Trump. Sí, las preocupaciones internas siempre juegan un papel fundamental en las elecciones. Claro. Y creo que a veces, sobre todo fuera de Estados Unidos, no se comprende del todo Mm. la realidad que viven muchos estadounidenses día a día. Es cierto. Las fuentes que hemos consultado hablan de una frustración palpable entre los votantes, ansiedad económica, desastres naturales como las inundaciones en Carolina del Norte, la sensación de que sus necesidades estaban siendo ignoradas. Exactamente. Es como si hubiera dos realidades paralelas. Por un lado, miles de millones de dólares destinados al régimen ucraniano, y por otro, gente en casa luchando por reconstruir sus vidas. Ese contraste debió de calar hondo entre los votantes. Sin duda. Y esta insatisfacción parece haberse extendido también a la gestión de los conflictos internacionales por parte de la administración Biden-Harris. Te refieres a la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Exactamente. Te estamos diciendo que los votantes Yeah. se sintieron decepcionados con el enfoque internacional y vieron en la postura de Trump, con sus defectos, una posible alternativa. Es un panorama complejo, pero el analista sugiere que el historial previo de Trump, por ejemplo, su disposición a dialogar con Corea del Norte e Irán, pudo haber resultado atractivo para quienes buscan un enfoque menos intervencionista. Es interesante. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podría eso significar una desescalada en estos focos de tensión global bajo el liderazgo de Trump? Es una pregunta difícil de responder. Quizás una esperanza un poco ingenua. Es tentador pensarlo, Mm. pero es importante ser cautos. Si bien el estilo personal de Trump puede inclinarse hacia la negociación, existen fuerzas poderosas dentro del gobierno estadounidense. Complejo militar industrial, Wall Street, incluso los gigantes tecnológicos. Todos ellos ejercen una influencia considerable en la política exterior. Esos otros factores de poder que mencionaba el analista, ¿no? Exactamente. Moviendo los hilos entre bambalinas. Y no olvidemos las reacciones de los líderes europeos. Felicitaciones en la superficie, pero con una corriente subterránea densidad. Hablando de apostar al caballo equivocado. Una descripción muy gráfica del analista. Sin duda, aunque un poco dura, ¿no crees? Apoyaron incondicionalmente a la administración Biden-Harris. Y ahora se enfrentan a las consecuencias de esa apuesta. Bueno, tenemos ansiedad económica, agitación internacional, una pizca de desilusión entre los votantes y un toque de nerviosismo europeo. Una receta perfecta para un terremoto político. Pero, ¿qué significa todo esto en realidad? La verdad es que el impacto a largo plazo de la victoria de Trump todavía se está desarrollando. Sin embargo, una cosa está clara. Estamos presenciando una reconfiguración significativa de la dinámica de poder global. Hemos sentado las bases. Hemos analizado la sorpresa, los factores que contribuyeron a ella y las posibles repercusiones. Pero esto es solo la punta de iceberg. Es una historia que aún se está escribiendo. Exacto. Debemos observar de cerca cómo evolucionan estas reacciones iniciales Sí. y cómo la administración Trump navega realmente ese complejo panorama global. Claro. Y esto nos lleva a otro punto que me llamó la atención. La forma en que los líderes europeos, particularmente aquellos que defendieron a la administración Biden-Harris, ahora están luchando para adaptarse a esta nueva realidad. Si conectamos esto con el panorama general, revela una vulnerabilidad más profunda en la dependencia de Europa del liderazgo estadounidense. Yeah. El analista los describe como habiendo apostado al caballo perdedor, lo cual, aunque un poco directo, captura el sentimiento con bastante precisión. Eso tiene que doler. Pero tienes razón. Hay una sensación de que los tomaron desprevenidos. Hablan casi como si hubieran subestimado la posibilidad
de un cambio tan dramático en la política estadounidense. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué dice eso sobre la propia autonomía estratégica de Europa? Es una buena pregunta. Dependen demasiado de los E y no. De ser así, ¿cómo afecta esto su capacidad para afrontar los desafíos globales de forma independiente? Excelente punto. Que es como ese amigo, que siempre depende de ti para que lo lleves y luego se queda varado cuando tu auto se descompone. Tal vez sea hora de que Europa invierte en un transporte confiable propio. Metafóricamente hablando, por supuesto. Precisamente. Y esta necesidad de autosuficiencia se extiende más allá de la política exterior. Necesitamos considerar también las implicaciones económicas. Claro. La fuente menciona cómo las políticas económicas de la administración Biden-Harris, particularmente aquellas destinadas a contener la inflación, así que hizo su tala de talómicas de empresarios de Europa. Básicamente trasladar la carga al otro lado del Atlántico. Ahora, con Trump de vuelta en escena, sobra vetali y nesimpora. Existe incertidumbre sobre cómo evolucionarán las relaciones comerciales transatlánticas. Ya veo. Priorizará los intereses estadounidenses por encima de todo. ¿Veremos un regreso a las políticas proteccionistas? Estas son preguntas con las que los líderes europeos deben lidiar. Es casi como si todos estuvieran acurrucados alrededor de sus bolas de cristal, tratando de descifrar cómo se verá realmente esta presidencia de Trump en la práctica. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Tenemos datos históricos, retórica de campaña y análisis de expertos, pero en última instancia estamos tratando con una figura altamente impredecible en un contexto global que cambia rápidamente. Entonces, se trata menos de hacer predicciones concretas y más de comprender los escenarios potenciales, las fuerzas en juego y los actores clave involucrados. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas con algunas piezas faltantes, pero con suficiente información para discernir la imagen general. Esa es una analogía excelente. Y aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve primordial. De acuerdo. Debemos ser consumidores de información exigentes, evaluando diferentes perspectivas y cuestionando las narrativas que se nos presentan. Correcto. No se trata de aceptar ciegamente lo que escuchamos o leemos, sino de interactuar activamente con la información, conectar los puntos y formar nuestras propias conclusiones informadas. Y ese, creo, es el verdadero valor de este profundo análisis. No se trata de dar respuestas fáciles, sino de equiparte a ti, el oyente, con el conocimiento y las herramientas para navegar por este mundo complejo y en constante evolución. Pero podría haberlo dicho mejor. Entonces, antes de que nos perdamos demasiado en la maleza de la geopolítica y los pronósticos económicos, volvemos a algo que mencionó el análisis, el papel de la opinión pública. Específicamente, ¿qué llevó a los votantes estadounidenses a elegir a Trump, a pesar de las controversias y críticas que lo rodean? Es una pregunta multifacética, pero la fuente apunta a algunos factores clave. Uno es la percepción de desconexión entre la élite política y las preocupaciones de los estadounidenses comunes. Ese fenómeno de la burbuja de Washington, ¿verdad? Precisamente. Políticos centrados en sus propias agendas, mientras la gente común lucha por llegar a fin de mes. Y esta desconexión parece haberse exacerbado por el manejo de la administración Biden-Harris de ciertos temas, como las inundaciones en Carolina del Norte. Claro, esa juxtaposición de enviar miles de millones en ayuda a Ucrania, mientras aparentemente se descuidan las necesidades de los ciudadanos estadounidenses, afectados por desastres naturales. Eso debe haber tocado un nervio sensible. Ciertamente parece haber contribuido a una sensación de desilusión, una sensación de que el gobierno estaba priorizando los intereses extranjeros sobre las preocupaciones internas. Y esto se relaciona con las ansiedades económicas, aunque se discutimos anteriormente. Cuando las personas tienen dificultades financieras, vienen a volverse más introspectivas, centrándose en sus necesidades inmediatas y cuestionando a dónde van sus impuestos. Exactamente. Se trata de priorizar la seguridad, la estabilidad y la sensación de ser cuidados por sus funcionarios electos. Y en este contexto, Trump, con su retórica de Estados Unidos primero, podría haber parecido una opción más atractiva para algunos votantes. Es casi como un péndulo que oscila, una reacción contra el globalismo percibido y el intervencionismo de la administración anterior. Y esta oscilación no es exclusiva de los Estados Unidos. Estamos viendo tendencias similares en otras partes del mundo también. Un sentimiento creciente de nacionalismo, un deseo de proteger los propios intereses, en un mundo que se siente cada vez más incierto y volátil. Entonces, no se trata solo de Trump como individuo, sino de lo que representa su victoria. Un cambio en el estado de ánimo global, una reevaluación de las prioridades y un cuestionamiento del orden establecido. Precisamente. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante. Sugiere que, a pesar de su retórica a menudo divisiva, Trump podría estar más abierto al diálogo y a la negociación que su predecesor. Te refieres a sus interacciones pasadas con líderes, como Kim Jong-un y Hassan Rouhani, ¿verdad? Exactamente. Aquellas que levantaron las cejas.
pero que finalmente no llevaron a ninguna escalada importante. Y aunque es imposible predecir con certeza este comportamiento pasado, podría ofrecer un rayo de esperanza para un enfoque más diplomático para resolver los conflictos actuales, en la guerra en Ucrania. Entonces tal vez haya una posibilidad, no por pequeña que sea, de que el regreso de Trump pueda conducir a una reducción de la escalada, un enfriamiento de las tensiones, un alejamiento del borde de la I. Ciertamente hay una posibilidad, pero debemos ser cautelosos. El panorama geopolítico es increíblemente complejo, con numerosos actores e intereses compitiendo por la influencia. Y no olvidemos esos otros factores de poder dentro del gobierno de los ERIs OU que mencionaste antes. El complejo militar industrial, Wall Street, los gigantes tecnológicos, todos tienen sus propias agendas y es posible que esas no se alineen con una resolución pacífica. Sí, en efecto. Y esta lucha interna entre quienes presionan por la diplomacia y quienes abogan por una postura más asertiva probablemente dará forma a la trayectoria de la política exterior de Trump. Entonces, volvemos a esa analogía del rompecabezas. Las piezas cambian, las alianzas se forman, la dinámica de poder fluctúa. Y en medio de toda esta incertidumbre, una cosa que aclarar, la información es poder. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Brindándote a ti, el oyente, las perspectivas y el contexto que necesitas para dar sentido a este mundo en constante cambio. Exactamente, se trata de dar poder para formar tus propias opiniones, desafiar suposiciones y participar en discusiones informadas sobre los temas que más importan. Entonces, con eso en mente, profundicemos en otro aspecto crucial de esta situación, las reacciones y posibles respuestas de varios actores globales. Hemos tocado las ansiedades de Europa, pero ¿qué pasa con otros actores claves? Bueno, como Rusia, China y los de Oriente Medio. Esa es una gran transición hacia la siguiente capa de este análisis. Cada uno de estos actores tiene un interés único en el resultado de esta elección y sus respuestas probablemente estarán determinadas por una combinación de relaciones históricas, intereses estratégicos y una buena dosis de observación cautelosa. Muy bien, oyentes, agárrense fuerte, porque estamos a punto de aventurarnos en el reino de la intriga internacional, las maniobras estratégicas y los posibles juegos de poder. Es como un tablero de ajedrez geopolítico, donde todos intentan anticipar los movimientos del otro jugador, mientras protegen sus propias piezas. Me encanta esa analogía. Comencemos con Rusia. Han sido bastante centrales en toda la situación de Ucrania. Y la postura de Trump sobre el conflicto. Ha sido, digamos, poco convencional. En efecto, la previa disposición de Trump a dialogar con Putin, junto con su escepticismo sobre el nivel de participación de Estados Unidos en el conflicto, ciertamente ha generado sorpresa en las capitales occidentales. Y probablemente algunas esperanzas en Moscú. Es plausible que Rusia vea una oportunidad potencial aquí, para un acuerdo negociado, quizás uno más favorable a sus intereses, que lo que podrían haber esperado de una administración Biden-Harris. Entonces, un posible deshielo en las relaciones, una reducción de las tensiones. Es demasiado pronto para decirlo con certeza. Cuál gozaré, pero la posibilidad ciertamente está sobre la mesa. Sin embargo, también debemos considerar los factores internos en juego dentro de Rusia, los propios cálculos políticos de Putin, la influencia de los partidarios de la línea dura dentro de su gobierno y el sentimiento público general hacia Occidente, todos jugarán un papel en la configuración de la respuesta de Rusia. Es como si estuviéramos agregando otra capa a ese tablero de ajedrez, ¿verdad? Múltiples niveles de estrategia y presiones internas que influyen en cada movimiento. Exactamente. Y esta complejidad se magnifica cuando miramos a China. Han estado observando cuidadosamente toda esta situación, pida y duda evaluando cómo una presidencia de Trump podría afectar sus propias ambiciones y objetivos estratégicos. China siempre está jugando el juego a largo plazo, ¿verdad? Pensando con décadas de anticipación, planificando meticulosamente sus movimientos. Entonces, ¿cuál es su probable jugada en este escenario? Probablemente adoptarán un enfoque de esperar y ver, analizando cuidadosamente las acciones de Trump. Antes de realizar cualquier ajuste importante a su propia estrategia, el comercio será un área clave a observar, ya que las tendencias proteccionistas de Trump podrían reavivar las tensiones comerciales entre los dos gigantes económicos. Y luego está el comodín, Oriente Medio. Las políticas anteriores de Trump en la región, particularmente sus estrechos vínculos con Israel, han sido muy controvertidas. ¿Cómo podría su regreso afectar la dinámica ya volátil allí? Es una región llena de posibles puntos de inflamación. La decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel han alterado significativamente el panorama geopolítico. Su regreso podría envalentonar a ciertos actores, mientras aliena a otros, exacerbando potencialmente los conflictos existentes. Entonces, no mezcla, potencial para el diálogo con Rusia, maniobras cautelosas por parte de China y mucha incertidumbre en Oriente Medio. Hablando de un juego de póker global de alto riesgo. En efecto, y mientras vemos cómo se desarrolla todo esto,
es crucial recordar que nosotros como individuos no somos meros observadores pasivos. Tenemos un papel que desempeñar en la configuración del discurso, exigiendo responsabilidad a nuestros líderes y abogando por políticas que promuevan la paz, la estabilidad y la cooperación global. Eso es lo que me encanta de estas inversiones profundas. No se trata solo de comprender las complejidades del mundo, sino también de empoderarnos para participar en ellas de una manera significativa. Precisamente. El conocimiento es poder. Pero solo si lo usamos sabiamente. Entonces, oyentes, al concluir esta inversión profunda, les dejamos con una última pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué nos dice la victoria de Trump y las reacciones globales allá sobre el estado actual de los asuntos mundiales? Estamos presenciando un cambio fundamental en el orden global, un retroceso del multilateralismo, un resurgimiento del nacionalismo, o quizás algo completamente diferente. Estas son preguntas y respuestas fáciles, pero mantenernos informados, participar en el pensamiento crítico. Y buscar perspectivas diversas. Podemos navegar estos tiempos turbulentos con mayor comprensión y propósito. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan aprendiendo.